Advertencia: en este video no se comparte enlaces externos a contenido audiovisual o videojuegos de estos. El objetivo del canal es informar sobre emuladores y su funcionamiento en la actualidad. Muy buena gente de PokéRens y bienvenidos a otro emocionante video sobre Zegna, un impresionante emulador de la consola 360 para PC. Si eres un amante de los videojuegos y deseas revivir aquellos títulos clásicos que marcaron tu infancia, has llegado al lugar indicado. Zegna es una potente herramienta que te permite disfrutar de la vasta biblioteca de juegos de la consola en tu computadora personal. En este video exploraremos las increíbles capacidades de este emulador, sus características y cómo configurarlo correctamente para obtener la mejor experiencia de juego. Prepárate para sumergirte en la nostalgia mientras descubres el mundo de Zegna y te deleitas con los juegos de la generación pasada. Sin más preámbulos, vamos a empezar con esta emocionante aventura virtual. Ahora, si este video sobre Zegna te ha emocionado y te ha dejado con ganas de más, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. Aquí encontrarás contenido exclusivo sobre emuladores, videojuegos y todo lo relacionado con el fascinante mundo del gaming. No te pierdas los próximos videos donde exploraremos otros emuladores, compartiremos trucos y consejos y te mantendremos al tanto de las últimas novedades en el mundo de los videojuegos. Por último, te invito a nuestra comunidad de Discord y grupo de Facebook donde encontrarás mucha información referente al video. Continuando con el video, pasaremos con el primer paso, que sería la descarga e instalación del emulador en la página que verán en pantalla. En este video testearemos primero el Zegna Canary, ya que debería ser el más estable por ahora, ya que contiene varios parches que aún no se ha fusionado con el código base principal de los juegos, y también hay algunos trucos específicos del juego en Canary que se pueden activar para mejorar el rendimiento de los juegos, cosas que el Zegna Master aún no lo tiene implementado. De igual manera le dejaré ambos enlaces por si quieren testear ambas versiones, chicos. Ahora sí, empecemos con la descarga de 3 archivos, que vendría a ser el Zegna Canary, el Master y los parches para algunos juegos, no para todos pero sí para algunos, chicos. Para eso entramos a esta primera página que vendría a ser para el Zegna Canary, descargamos donde dice zegnacanary.zip, se va a pasar a descargar el archivo. Ahora vamos con el Master, solamente le damos clic donde dice Master y también se va a pasar a descargar. Y en cuanto a los parches, solamente deslizamos hacia abajo un poco y vamos a darle clic donde dice zip, nada más. Luego se va a pasar también a descargar y luego de eso no tendrían que descargar nada más, chicos. Esto lo dejarían así tal cual. Yo la tengo en el escritorio, todo en una carpeta aquí que he creado. Acá, como pueden apreciar, están los 3 archivos. Como mencioné al inicio del video, solamente vamos a testear en este caso el Zegna Canary. Para eso solamente le damos clic derecho, extraer en Zegna Canary. Y también lo que vendría a ser los parches, extraer aquí, bueno, extraer en parches y listo, chicos, no tendrían que hacer nada más. Ahora, estos parches vamos a tener que copiar dentro de la carpeta del Zegna Canary. Vamos a acá darle clic derecho, cortar. Vamos a entrar a la carpeta de Zegna Canary y acá adentro van a tener que copiar los parches. No se olviden, por favor, chicos, adentro de esta carpeta. Luego eso solamente ejecutamos el emulador. Se va a abrir, bueno, va a salir esta ventana en negro y acá ya no vamos a hacer nada, lo vamos a volver a cerrar. ¿Y esto para qué? Para que se nos cree este bloc de nota con la configuración del emulador. Por ejemplo, acá si vamos a entrar van a ver un montón de, bueno, textos que van a tener que modificar y que yo le voy a mostrar en un momento, y que yo le voy a mostrar en un rato cómo se debe hacer. Esto lo vamos a dejar así de lado, luego de eso no tenemos que hacer nada más. Y en el caso que usen el Zegna Master, por ejemplo, vamos a extraerlo aquí, extraer en Zegna Master, y también vamos a abrir la carpeta, ejecutamos el Zegna. Luego eso lo cerramos y como pueden apreciar no se ha creado todavía el bloc de notas. Lo malo que no se crea aquí, se crea donde dicen en documentos, van a tener que entrar donde dice Zegna y aquí estaría la carpeta de bloc de notas de la configuración del emulador. Son distintos, no son iguales, chicos, pero de igual manera si piensan usar el Master, acá les estoy indicando dónde quedaría el bloc de notas por si quieren modificar algo del emulador. Ahora vamos a la carpeta del Zegna Canary, ya que vamos a testear ese nada más. Entramos donde dice Zegna Canary. Ahora como segundo paso empezamos con la configuración del emulador. Para eso solamente tenemos que entrar aquí al bloc de notas. Vamos a hacerlo esto un poquito más grande para que sea visible, chicos. Listo, y vamos a tener que buscar estos códigos dentro del bloc de notas. Esto se lo voy a dejar en la descripción del video para que lo copien y peguen nada más, chicos, y puedan buscarlo. Vamos a seleccionar este de aquí que dice user lenguaje, obviamente para cambiar el idioma, ya que por nativo el emulador viene en inglés, pero si quieren cambiar el idioma acá se lo voy a mostrar. Para eso vamos a entrar donde dice edición, buscar a, y copiamos acá lo que viene a ser user lenguaje. Le damos clic en buscar siguiente y acá, como pueden apreciar, ya buscó el texto del lenguaje. Está con el número 1. El número 1 que quiere decir que está en inglés. Acá no sé si se pueden fijar en cuanto a los números, está en inglés, japonés, el otro no sé qué idioma es. El 5 es el que vendría a ser el español, luego está italiano, coreano y no sé qué tantos idiomas más. En el caso de nosotros vamos a usar en español, así que vamos a cambiar este 1
por el 5 chicos, para que ya se cambie al español. Ahora empecemos con la otra búsqueda, que sería la resolución de escalado. Para eso vamos a entrar aquí, vamos a copiar esto, vamos nuevamente a edición, buscar, lo pegamos y buscar siguiente. Ahora en el caso que usted le dé este error, tranquilos chicos, solamente lo cierran, cerramos esto, volvemos a guardar esto sí, para que se quede guardada la configuración del lenguaje, lo cerramos y lo volvemos a abrir. Volvemos a hacer la búsqueda en edición, buscar, bueno ya está copiado, le damos buscar siguiente y ya se pasaría a buscar. La verdad no sé por qué sale ese error, pero bueno, ya más o menos con esto se puede solucionar. Ahora vamos a buscar, por ejemplo acá está con el número 1. Esto sí está bien, no vamos a tener que tocar, pero si en el caso usted lo tiene con el 2 o con el 3, por favor chicos cámbianlo al 1, ya que el 1 vendría a ser como que la resolución nativa del emulador, o mejor dicho de la consola. Ya si le ponen en 2 creo que aumentaría Full HD y en 3 creo que aumentaría ya 2K o 4K, algo así, pero ya aumentaría la resolución, cosa que si tienen una computadora de gama baja les va a ir mal chicos. Ya si cuentan con una tarjeta gráfica les puede ir bien, pero para los que tienen una computadora gama media o baja, primero testeen desde el 1, luego ya si les va bien en cuanto a los FPS, ya pongan el 2 o por 3 chicos. Esto más que todo es prueba y descarte nada más. Lo dejamos en 1, no vamos a hacer nada más, lo vamos a volver a guardar ya que va a volver a salir ese error. Lo guardamos, lo abrimos, ahora buscamos la tercera opción, esta de aquí. Vamos a buscar donde dice edición, buscar, le damos acá en buscar siguiente y acá estaría buscando el otro comando. Ahora en esta opción ustedes quizás les salgan fails, algo así, por ejemplo, y ustedes van a tener que cambiarlo en true. Esto más que todo sería para corregir errores gráficos que tengan ahí al momento de jugar. Luego eso solamente guardamos y ya no vamos a tener que tocar nada más chicos. Ahora otra opción que les quiero dar, o otro tip, esto mayormente si tú tienes una tarjeta gráfica, al momento de emular el juego, por ejemplo, y si está en baja calidad el juego, como les dije en la opción 1 en resolución nativa, a ustedes quizás no les haga el uso de la gráfica. ¿Por qué? Porque está desactivada. Ahora, ¿cómo activo la gráfica? O bueno, la tarjeta gráfica de contar con una. Solamente vamos a edición, vamos a buscar y vamos a escribir acá lo que viene a ser Vulkan chicos. Le damos en buscar siguiente, creo que no me va a dejar, sí me dejó. Vamos a buscar siguiente y creo que lo ha buscado aquí abajo como pueden ver. Ahora solamente bajamos un poquito, un poco nomás chicos, hasta encontrar, ya, acá está, justo está en la misma línea, sí, está en la misma línea de donde está este GPU, solamente vamos a cambiar esto chicos, en donde dice GPU a usted le va a salir ANI, esta opción que quiere decir que no va a utilizar su tarjeta gráfica al momento de ejecutar algún juego. Ya si quieres jugar en 2K y tienes una tarjeta gráfica o una PC potente y quieres usar tu gráfica, van a tener que copiar, o mejor dicho escribir lo que viene a ser el Vulkan. Luego eso no van a tener que hacer nada más, lo guardan y listo chicos. Eso sería todo en cuanto a la configuración del emulador. Ahora si no cuentan con una tarjeta gráfica, ya que podrían tener una computadora de gama baja o media chicos, solamente lo dejan en ANI, no vayan a tocar esto. Esto solamente es para la persona que sí tienen una tarjeta gráfica potente o medianamente potente, tampoco tan potente chicos. Luego de eso solamente cerramos, lo guardamos. Ahora sí cerramos el bloc de notas y ya no tendríamos que tocar nada más. Esto lo voy a minimizar y ahora ejecutaríamos lo que viene a ser el Signia. Ahora en cuanto a los títulos, eso ya tendrán que investigar ustedes por su propia cuenta. De igual manera recuerden entrar al Discord para más información adicional. Ahora este emulador usa el formato ISO y carpeta en los juegos. Recuerden muy bien eso porque quizás ustedes lo encuentren en otro formato distinto. Para la instalación solamente vamos a abrir el Signia obviamente y vamos a darle clic en la opción de File. Vamos a buscar donde dice Open o vamos a seleccionar donde dice Open. Solamente seleccionamos el título y eso sería todo. Ahora algo muy importante que casi se me va chicos serían los parches. En cuanto a los parches solamente entramos a la carpeta, buscamos el juego si es que aparece aquí, el juego que ustedes lo tengan descargado. En mi caso el título que voy a testear en el video sería este de aquí. Vamos a abrir solamente el bloc de notas y acá como pueden apreciar van a encontrar muchas configuraciones pero del juego nada más chicos. En este caso si quieren activar lo que viene a ser los 60 FPS solamente de false lo cambiamos a true nada más. Luego de eso por ejemplo acá está lo que viene a ser la resolución HD, también lo podemos modificar, lo podemos poner en true si queremos activarlo. Luego otra opción que vamos a cambiar, creo que nada más chicos, lo más importante creo que son los FPS y la resolución, ya no vemos nada más, creo esto vendría el sombreado, esto yo lo dejo así la verdad porque si tienen una computadora de gama media a baja, activar el sombreado creo que no sería buena idea ya que consumiría más lo que viene a ser los componentes de su PC y quizás le dé tirones, bajones de FPS y más. Esto lo dejamos así, luego lo demás no queremos tocar chicos, esto ya lo vamos a dejar así nomás, le damos en guardar y listo. Eso sería en cuanto a la configuración del parche de cada título que vayan a jugar. Muy bien chicos, ahora empezando con este pequeño test, algo rápido la verdad, tiene un poquito de errores si no me equivoco, pero eso ya es por el juego la verdad, ya no es tema del emulador.
Hay juegos que sí tienen errores que se puede solucionar entrando a la carpeta de configuración que les mostré hace rato, donde pueden configurar el emulador, solo moviendo algunas cuantas opciones y ya. Esto la verdad, bueno, el error no es tan fuerte que digamos, ya se acaba de solucionar, ya no se presenta nada. Vamos a ver qué tal nos va este juego, chicos, ya que no soy muy fan de jugar este juego de esta consola. Más que todo hice el video para traerles a ustedes, obviamente. Vamos a ver qué tal nos va. En mi caso, si pueden ver ahí el monitoreo de lo que viene a ser la PC. Está, bueno, el GPU está al 43%, el procesador está al 53, 43, está yendo muy bien, está yendo 30 FPS. Ojo, hay juegos que sí tiene por nativo los 30 FPS, otros por 60. Me olvidé mostrarles la configuración para 60, pero eso ya lo puedo hacer en un próximo video mostrándoles la configuración para 60 FPS. También eso ya dependería de la computadora, no vayan a pensar que no, porque tengo no vayan a pensar que porque tienen una computadora va a correrles a todo bien. Recuerden que esto también puede correr en computadora de gama baja, si se podría decir, chicos. Vamos a ver qué tal nos va. Solamente quiero dar una pequeña demostración de este juego. Lo bueno de todo es que no tengo ningún tipo de pilón. Uy, ahí me acabó otra vez, creo. Bueno. Y con esto llegamos al final de este video sobre Zegna. Espero hayas encontrado útiles los pasos para instalar y configurar este increíble emulador de la consola 360 en tu PC. Si quieres pertenecer a nuestra comunidad y seguir viendo más contenido sobre emuladores, te invito a suscribirte y dejar un poderoso me gusta al video para que YouTube recomiende mis videos. Si tienes alguna duda, házmelo saber en la caja de los comentarios y conmigo será hasta un próximo video.